El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Atrae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Si se escribieran estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, seguimos en este tiempo maravilloso y glorioso, justamente de las Pascuas Floridas. Es un tiempo, como dije, de mucha fe. Es un tiempo que la Iglesia Católica nos suplica a nosotros que le hablamos a nuestro Señor Jesús para que aumente en nosotros esa virtud maravillosa que es la fe. Como he dicho en tantas diferentes ocasiones, la fe es una energía espiritual que el Señor nos da en el momento de nuestro bautismo y que nos facilita a nosotros creer en Jesús como nuestro Señor sin haberlo tocado las manos, sin haberlo visto con nuestros ojos carnales. La fe es un regalo especial de Dios para con nosotros. Y por eso es muy importante cultivar esta fe, como nosotros cultivamos una flor en un jardín, como nosotros cultivamos una planta en nuestras casas.
Usted sabe muy bien, por ejemplo, que en este invierno terrible que hemos tenido, que muchas de nuestras plantas en nuestros hogares han muerto. Primero por la calefacción, que ha sido demasiado fuerte y va secando cabalmente a estas plantas. Segundo, por el frío que entra por las ventanas y que esas plantas que hemos obtenido no tienen esa fortaleza para resistir la calefacción por un lado y el frío por otro, y se mueren. Así también es nuestra fe. La fe nuestra es como una planta que tenemos que nutrir y proteger, que tenemos que darles no solamente agua, tenemos que dar esos alimentos nutritivos para poder fortalecerles, para que pueda crecer y robustecerse. Y la fe nuestra, si no la alimentamos, si no tratamos de robustecerla, va sencillamente, paulatinamente, muriendo. Pero ¿cómo vamos a fortalecer nuestra fe en este mundo tan conflictivo, en este mundo tan ideológicamente tan diferente, en este mundo donde hay tantas seducciones y tantas tentaciones y tantos atractivos pecaminosos? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe en este mundo donde hay tantas ideas que van confundiendo la mente de tantas personas? Tenemos que alimentar nuestra fe en primer lugar, como he dicho en tantas diferentes ocasiones, es por rezando, pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe, pidiéndole a Dios que robustece esa planta de nuestra fe. Pero rezando no es suficiente. Tenemos también que nutrir nuestra fe como una planta con esas energías especiales que vienen con conocer a nuestra fe mejor. Y ahí es donde nosotros, como he dicho en tantas veces, ahí es donde nosotros, la mayoría de nosotros los católicos, y en especial los católicos hispanos, fallamos. ¿Cuántas veces no he escuchado yo unas personas que dicen, yo ya sé todo eso, yo ya sé todo eso, cuando en realidad no saben bambalinas de nada? Solamente por el hecho que han tomado su doctrina católica para su confirmación, tal vez un poquito para el matrimonio y la primera comunión, piensan que lo saben todo cuando no saben nada. Porque usted sabe muy bien como la ciencia, mientras más uno conoce, más uno se da cuenta que no sabe, que necesita conocer más. Pero cuando uno piensa que lo sabe todo es porque no sabe nada. Cuando uno empieza a conocer algo a profundidad, sea una materia de historia, sea la ciencia, sea la biotecnología, cualquier rama en la ciencia que uno conoce, empieza a profundizar, uno se da cuenta que necesita conocer mucho más y que esa ciencia no se puede exhaustar. Tiene uno que seguir aprendiendo más para poder tener mayor apreciación de ella. Y así es con nuestra fe católica. Mientras que nosotros seguimos leyendo más de ella, vamos a encontrar más la riqueza que es nuestra fe. Pero si nosotros no intentamos de ninguna manera leer nada sobre nuestra fe católica, que no tratamos de entender, por ejemplo, las Sagradas Escrituras de una Biblia católica, naturalmente, como he dicho también en tantas ocasiones, si no tratamos también de leer más la vida de los santos, ¿qué sabemos nosotros? Y por eso es que cabalmente tantos hermanos nuestros hispanos van a las capillas protestantes, porque nunca han sabido ni conocido su fe católica. Nunca. Apenas saben cómo hacer la señal de la Santa Cruz. Y me gustaría preguntar a todos, ¿qué significa la señal de la Santa Cruz? Siempre lo hacemos cada vez constantemente desde que éramos niños. ¿Pero qué significa esto? Entonces, amados hermanos, es muy importante para nutrir la planta de nuestra fe que nosotros tenemos que leer más sobre nuestra fe. En primer lugar, las Sagradas Escrituras a partir de una Biblia católica, naturalmente. Y después es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice aquí en la segunda lectura el apóstol San Juan. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Estos 10 mandamientos que dice, al fin y al cabo, en resumidas cuentas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La caridad es algo sumamente importante para poder robustecer nuestra fe católica.
pero una caridad que está centrada en Dios, no en una filantropía. Filantropía, naturalmente, como ustedes saben muy bien, viene una palabra griega, philos, antropos. Philos es amor, antropos es hombre en griego, amor al hombre. Entonces hay muchas personas en nuestro mundo que son filantrópicos, o sea que ellos ayudan a la humanidad, pero en nombre de la humanidad. La diferencia en la caridad cristiana es que nosotros amamos la humanidad, ayudamos a la humanidad en nombre de Jesús. Esa es la gran diferencia. Y cuando nosotros queremos ayudar a un pobre, o visitar a un enfermo, o visitar a alguien en la cárcel, o llamar a alguien por teléfono que está sufriendo diferentes amarguras de todo tipo, nosotros lo hacemos en nombre de Jesús. Y tenemos que hacerlo conscientemente, en nuestro interior. Antes de hacer un acto de caridad, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando usted ve a alguien por la calle y le da una donación, o en el tren, aunque está prohibida por la ley, pero ¿qué importa eso? Usted dé una donación a alguien, en su interior usted diga, lo hago en nombre de Jesús. Eso va santificando esos actos y obras de caridad. Si nosotros no lo hacemos, si no tratamos de compartir, ayudarnos unos a los otros, entonces tristemente la fe que nosotros profesamos con nuestros labios no tiene mucha vitalidad en realidad. Como dice también el apóstol en Santiago, en una de sus cartas, si usted tiene fe, muéstreme las obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y por eso, amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta que nuestra fe católica es una gran riqueza que nosotros hemos recibido de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Pero la vida de ellos era menos complicada que la vida nuestra. La mayoría de nuestros antepasados vivían en el campo, donde todo era una cosa más bien asentada, a lo largo de tradiciones milenarias tal vez. Pero hoy en día, viviendo nosotros en una ciudad tan compleja como es la ciudad de Nueva York, es importante que nosotros tratemos de alimentar nuestra fe para poder no caer en tantas diferentes ideas erróneas e equivocadas. Inclusive hoy en día en la televisión se están mostrando muchas películas muy interesantes sobre personajes bíblicas. A lo largo de las últimas semanas ha habido películas de Judas, una película sobre Santiago, que no fue el hermano de Jesús, pero sí lo mostraban, sobre Santa María Magdalena. Y hoy en día están mostrando en estos domingos a las 9 de la noche en el Canal 4 la historia de la Iglesia Católica. Se titula en inglés AD. Yo les sugiero a todos ustedes que vean esto, por favor, todos los domingos a las 9 de la noche en el Canal 4, porque la forma en que han elaborado esta película es muy interesante y nos enseña a nosotros algo más de los orígenes de nuestra Iglesia Católica. Tenemos que aprovechar de todos los medios nuestros para alimentar y nutrir nuestra fe, porque una razón es por la cual nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos tristemente no van a la iglesia es que nosotros no hemos sabido cómo nutrir su fe. Si nosotros no conocemos nuestra fe, ¿cómo vamos a poder compartirla con nuestros hijos y nietos y bisnietos? Y con el tiempo solamente enseñando la señal de la cruz, un Padre Nuestro, una Ave María y Señor mío Jesucristo, esas cositas son bonitas, pero tiene que haber algo mucho más fundamental para que nuestros hijos y nuestras hijas, cuando van a los colegios, cuando van a high school y a la universidad en particular, pueden mantener su fe. Porque ustedes saben muy bien que muchos de nuestros jóvenes hispanos, cuando van a la universidad, es cuando ellos tienen una gran crisis de la fe suya. Porque ellos se encuentran con un montón de profesores que son ateos, un montón de profesores que no creen nada, un montón de profesores que dicen que la ciencia es todo, un montón de profesores que tratan de plantear que hay una división entre la fe y la razón, que hay una división grande entre la ciencia y Dios, y no lo hay en realidad. No hay un conflicto verdadero entre la ciencia y la religión. Más bien se complementan, porque Dios al fin y al cabo es la fuente de todas las cosas.
Pero van planteando la situación de tal manera en los colegios, en los estudios nuestros, en los Estados Unidos, en las universidades nuestras, que muchos de nuestros hispanos cuando entran tienen fe y cuando salen después de 4 años se convierten en ateos y agnósticos. Porque lastimosamente en sus propios hogares no ha habido un ambiente que puede fortalecer a su fe, que cuando ellos salen de ahí pueden otra vez entrar en un ambiente donde hay una fe robusta, no una fe anímica. Por eso, amados hermanos, es una gran responsabilidad nuestra, nosotros de adultos, los padres, abuelos y bisabuelos, a conocer más la fe y quitar de nuestras cabezas esa idea totalmente ridículo cuando se dice que yo lo sé todo. Yo me río realmente cuando oigo esas cosas de ciertas personas. Yo lo sé todo. Ay, María Santísima, me gusta darle un examen de 10 preguntas y quedarán con un 0. Por eso, amados hermanos, por favor, tratemos en cuanto es posible de rezar más para alimentar nuestra fe, de leer más sobre las Sagradas, hacer el esfuerzo y no ser nosotros, como muchas veces somos nosotros los hispanos, bastante holgazanos y un poco perezosos para hacer un esfuerzo continuo. Porque nosotros los hispanos también tenemos un gran defecto, como decimos en Guatemala, somos llamarada tusa. Empezamos las cosas y después de un tiempo lo dejamos. Esa es la gran diferencia, aunque la raza nuestra tiene tantas cosas positivas, es la gran diferencia, por ejemplo, a la raza alemana. Cuando ellos empiezan algo, lo terminan. Y nosotros también tenemos que tener esa misma disciplina y motivación para hacer las cosas de Dios en nuestra vida. Cuesta, pero todas las cosas de Dios cuestan. Jesús mismo sufrió tanto por nosotros, le costó mucho a Él también morir en la Santísima Cruz, pero lo hizo por amor a nosotros. Y si nosotros también queremos amar a nuestros hijos, nietos y bisnietos, tenemos que conocer más nuestra fe y la tenemos que conocer esforzándonos a estudiar y leer. Mientras que nosotros no lo hacemos, lastimosamente, tristemente y trágicamente, vamos a tener muchas dificultades en la fe de nuestros hijos y de nuestros nietos. A fin y al cabo, todo depende de nosotros adultos. Es una gran tarea, una gran misión, un gran desafío, pero también un gran privilegio ser un padre, un abuelo y un bisabuelo católico. Pero requiere de nuestra parte esfuerzo, oración, conocimiento y caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.